Bueno, bienvenidos a todos y bienvenido, señorita Dailé. Gracias. Bueno, el día de hoy te voy a hacer unas preguntas sobre tu infancia, ¿ya? Dígame. ¿Qué tipo de conocimientos o habilidades se han enseñado cuando usted era niño? En mi época, cuando éramos niños, pues enseñaban las materias básicas que ahora también dan como matemáticas, ciencias, pero también en mi época nos enseñaban, teníamos otras asignaturas, como por ejemplo talleres o dibujo práctico o eh, algo más como cotidiano, por ejemplo, cómo arreglar una cocina, cómo hacer, trabajar en el torno. Eso era algo que teníamos que hacer tanto los niños como las niñas. Eso es algo que yo aquí no, o sea, en la educación de ahorita no veo. En mi época sí lo hacían. Habían otras escuelas que tejían, otros lugares. En mi época hacíamos otras cosas que te ayudan en la actualidad, pero en el resto eran igual las asignaturas. Ah, claro. Bueno, ¿podría contarnos cómo fue su experiencia educativa en la comunidad donde vivía? Um, yo creo que era muy parecido a lo que actualmente se maneja. O sea, tú ibas a la escuela más cercana donde tú vivías. Tenías profesores en la primaria que era un profesor para todas las asignaturas, como en la época de ustedes. Y luego ya en épocas más, en clases más avanzadas, pues teníamos asignaturas ya con profesores por separados, porque eran conocimientos más profundos. Yo creo que se parece un poco a la actual, con unas variantes de algunas clases que no se dan como se daban antes, pero es muy parecida a la actual. Ah, el sistema. ¿Qué papel jugaban los ancianos en la educación de los jóvenes cuando usted estaba estudiando? Los ancianos ayudaban mucho con la experiencia. A veces las maestras te enseñaban un método para, por ejemplo, en la matemática, sin embargo, los ancianos tenían otros métodos que le enseñaron a ellos y resultaba ser más fácil. Y a veces para comprender a ciertos temas, ellos nos aconsejaban, mira, así lo están haciendo ahora, pero para que lo entiendas por aquí también, este es otro sistema. Entonces, como que te daban consejos cómo llegar al mismo conocimiento usando otros métodos y siempre, bueno, porque aprendes de igual manera. El fin era aprender el conocimiento y ellos te daban consejos en base también a sus conocimientos. A mí, así me ayudaba mi abuela o mi tía. Espérate, vuelta, que se escuchó. Pero lo puedes cortar. Ah, verdad, no puedo cortar. A ver, una, dos, tres. ¿Podría contarnos algún conocimiento o práctica que se haya transmitido de generación en generación? En mi familia, en mi familia hay una tradición de mecánicos. Te pongo este ejemplo. Y mi papá siempre nos enseñaba a observar y darle mantenimiento. Por ejemplo, yo no manejo, pero sí tenía bicicletas y él era el que nos arreglaba. Entonces él nos transmitía que siempre, cada cierto tiempo, había que darle mantenimiento a las bicicletas, porque de lo contrario puede ocurrir una falla mecánica, porque él era mecánico. En ese caso de mi papá, por ejemplo, eh, mi mamá pudiera hacer el orden, como tú puedes encontrar las cosas en la casa por un orden. Entonces ella trabajaba en bodega y ella sabía poner las cosas en su lugar. Cada material en un estante, en un piso y todo lo tenía que tener registrado. Claro, uno no tiene la casa así o tu cuarto, tus pertenencias, pero el mantener el orden de los libros, las asignaturas, las maquetas, las cosas, o el orden del estudiar en base a las asignaturas que tienes en el examen, eso era el consejo que nos daban. Mantengan el orden, papá, denle mantenimiento, o sea, tú no tienes que esperar que algo se rompa, tienes que arreglarlo antes o chequearlos. Eso es lo que a mí me transmitió mi familia. Yo creo que de cierta forma es lo que hacemos también acá en la casa, mantener el orden, el ordenar el cuarto todos los días, el tenderlo, el poner un lugar en el estante para cada cosa, o por ejemplo chequear si las cosas están funcionando bien y no esperar a que se rompa. Yo creo que eso pudiera ser una transmisión, un conocimiento que fue transmitido de mis padres hacia mí y yo hacia mis hijos. ¿Qué diferencia ve usted en el método educativo de la actualidad al que se le daba a usted cuando estudiaba? Bueno, en ese tema sobre todo
Yo veo la diferencia que se hacía antes era pues, más disciplina. Y no más disciplina no implicaba gritar, no implicaba decir falta de respeto, sino que lo que decía el maestro era, había como más respeto, porque el alumno veía al maestro como una figura de respeto. Entonces, cuando uno cometía una falta, por ponerte un ejemplo, alguien se escapaba o alguien no hacía el deber, pues entonces llamaban a tu mamá y ya sabía que iba a haber problemas, porque si llamaban a tu mamá era porque habías hecho algo, no te llamaban por cualquier cosa. Entonces, ¿por qué también había esa confianza con los padres también hacia los maestros? Porque los maestros nos cuidaban mucho. No solo nos daban la asignatura, sino también nos aconsejaban como personas mayores. Y nosotros escuchábamos. Mi papá siempre decía, escuchen los mayores. Los mayores siempre tienen algo que enseñarte. No solo te enseñan las materias, tienen vivencia, tienen experiencia. Y nosotros veíamos a los maestros como personas mayores. Me encantaba, en la primaria había una maestra, era muy mayorcita, ya no me acuerdo cómo se llama, y ella nos contaba del tiempo de la guerra, del tiempo lo que hacían para sobrevivir, y esos son conocimientos y experiencias que nos transmiten también. Entonces, cuando tú te ganas ese respeto y esa admiración por los profesores, entonces era muy difícil desobedecerlos, contradecirlo, y si lo hacía era con respeto, porque había una buena también comunicación entre padres y maestros, cosa que yo ahorita no veo que pasa mucho. Muy pocas veces hay esa como relación sana, más bien es